Buenos días, doctora. Nosotros somos el subgrupo 11. Nuestro tema es métodos de cuantificación, curva de calibración con patrón interno y de normalización. Los integrantes somos Gabriela Chalén, Bianca Valencia y Sara Rupert. A continuación tenemos la introducción. Tenemos que el análisis y control de calidad van a requerir metodologías que sean exactas, precisas y muy sensibles con bajos límites de detección. Entonces aquí tenemos la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta resolución. Son dos técnicas de separación de analitos que permiten identificar y cuantificar un gran número de compuestos. Para esta cuantificación existen diversas técnicas como la normalización de áreas, el método de patrón externo y también el del patrón interno. Como fundamento del patrón interno, vamos a ver el fundamento y las etapas. El fundamento este fundamento dice que permite la variación de condiciones de operación entre muestra y muestra. Esto no va a requerir la repetibilidad de las inyecciones. Entonces, un patrón interno debe ser un compuesto que pueda resolverse completamente de los picos adyacentes y que no esté presente en una muestra problema para que no vaya a producir un efecto interferente. Con ello van a existir también algunos requisitos, porque este patrón interno debe de cumplirlos, como por ejemplo, debe elegirse datos pero no prohibir estar resuelto de ellos, es estar separados a una instancia apropiada, ser de naturaleza química similar al analito que se va a analizar. Y una de las cosas más importantes es que no pueden reaccionar con ellos, y también debe existir en estado puro. Pero, por ejemplo, ¿cuándo debería de ocurrir utilizar un patrón interno? Bueno, hay tres supuestos en los que la estandarización se efectúa añadiendo un estándar a la misma muestra. Por ejemplo, cuando la matriz, ya sea sólida, líquida, de una muestra sea bien desconocida o muy compleja, que no puedan emplearse un estándar externo con suficiente garantía. También se puede usar cuando el proceso de preparación de la muestra o la técnica que se aplique a este ensayo sea muy compleja o sea muy variable. Otra es que cuando la medida dependa de condiciones instrumentales que determinen mucha precisión y que sean antes difícilmente controlables. Bueno, en el peor de los casos podemos presentar un ejemplo con tres problemas, o sea, con un mismo análisis. Por ejemplo, si la muestra puede ser complicada, puede tener una preparación difícil, puede tener quizás la introducción de una llama. Entonces, si estas tres etapas, como son bastante complejas y algunas veces las condiciones de la llama pues también son difíciles de regular con una precisión deseada, se utiliza el patrón interno. Ahora, ¿cuáles son estas etapas de funcionamiento? Bueno, la forma experimental de realizar este proceso va a ser que se preparan las muestras que contengan los dos patrones. Uno de ellos, el analito, presenta en la muestra concentración a una concentración variable, y otro, que es el patrón interno, a una concentración que va a ser fija. Entonces se va a colocar en el cromatógrafo estas muestras y se realiza una curva de calibración que realmente debe ser lineal. Luego se representa el cociente de las áreas del analito patrón a concentración variable respecto al patrón interno y a una concentración fija también. Frente a una masa variable del analito patrón, pues claro. Entonces la calibración, bueno, cuando la cromatografía de la muestra problema en presencia de una concentración dada de patrón interno, se obtienen las áreas del analito problema y también de este patrón. Por tanto, se representa gráficamente el cociente entre la señal del analito y del patrón interno, en función a la concentración del analito y de las disoluciones de los estándares. A continuación vamos a ver las variables de intervención. Bueno, esto simplemente evoca a que la adición de un estándar interno debe hacerse a la muestra y a cada disolución patrón en una cantidad igual y exactamente medidas, porque de otro modo va a causar una interferencia. Otra variable es que se puede encontrar una dificultad a una sustancia adecuada para que se pueda utilizar como un patrón interno, o sea que no cumpla con los requerimientos para que ella sea un patrón. Los materiales y tipos de compuesto, bueno, también debe de cumplir con ciertos requisitos, como ya los mencioné antes, como los requisitos al principio, pero también se utiliza una sustancia, se puede utilizar una sustancia diferente al analito que contenga las propiedades físico-químicas similares. Esa es como la respuesta de un patrón interno. Y esto provoca que se vean afectadas de forma similar durante el análisis. También se añade un patrón
propiedades precisas del analito a relación de la concentración de pérdidas de ambas, esto se va a mantener constante. Normalización del área. Cuando se sabe que el cromatograma representa la muestra completa donde todos los componentes se han separado y que cada pico se ha resuelto completamente, se puede utilizar la normalización de las áreas para lo que es la evaluación del mismo. Este procedimiento evita las incertidumbres asociadas con la inyección de la muestra. Para su utilización se mide el área debajo de cada pico de manera individual. Y posteriormente se suman todas estas áreas de los picos obtenidas y se obtiene el área total calculada. El porcentaje en volumen de los componentes individuales se obtiene multiplicando el área calculada individual por 100 y luego dividiéndola entre el área total calculada. El método solo es válido si el factor de respuesta de todos los componentes es el mismo, es decir, iguales cantidades de distintos componentes dan la misma área. En los casos de que no den el mismo área, debe ser corregido el factor de respuesta para cada componente. Las variables de intervención. Entre las intervenciones se pueden dar por especies presentes en lo que es la matriz que causan resultados erróneos en la determinación de la concentración de un analito. Otro punto que se debe cumplir es que todos los analitos eluyan, se detecten y tengan la misma sensibilidad bajo el detector. Normalmente solo se aplican compuestos de una serie homóloga, o en otras palabras, moléculas o compuestos orgánicos que tienden a tener una fórmula molecular similar, lo que hace que los compuestos tengan propiedades químicas similares. Bueno, para el caso de estudio tenemos la cuantificación de la concentración del ácido gálico utilizando como patrón interno el ácido P-hidroxibenzoico, ¿no? Bueno, como sabemos que la sustancia patrón tiene que ser, no por así decirlo, un analito de la muestra, sino que va a ser un analito que se le añade a la muestra que nosotros queremos poder analizar. Por eso viene el nombre de patrón interno, ¿no? Como ya había mencionado a mis compañeras, tenemos que tener en cuenta que hay requisitos que debe cumplir este patrón interno. Entre ellos, por ejemplo, el huir cerca de los picos de interés, estar resuelto de ellos, ser de naturaleza química similar a la del analito de interés y no reaccionar con ellos, y también existir en estado puro. Entonces, para este caso, para la recta de calibración interna que se hace con en un patrón interno, tenemos que el analito problema es el ácido gálico, mientras que el ácido P-hidroxibenzoico va a ser nuestro patrón interno, ¿no? Que tiene que cumplir con los requisitos. Una vez cumplidos, continuamos. Entonces, preparamos las muestras, ¿no? Tenemos primero la disolución madre con el ácido gálico, que es el analito problema, con una concentración de 0,05 miligramos sobre mililitros, y se van a realizar diferentes diluciones a diferentes concentraciones para tener una diferente gama de resultados. En este caso tenemos a 0,05, 0,005, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 y 0,05. Vamos a tener 6 diluciones. Y a estas diluciones le vamos a agregar el patrón interno, que va a estar a una concentración fija de 0,05 miligramos sobre mililitros, el cual es el ácido P-hidroxibenzoico, ¿no? Bueno, en este caso podemos ver el cromatograma E1, que fue a la concentración de 0,05 miligramos sobre mililitros, y podemos aquí también obtener tanto los valores del tiempo de retención como el cuenta de áreas, que es el que nos va a dar el cromatograma. Y vamos a ver a continuación los demás cromatogramas. Como lo había mencionado, este cromatograma nos dijo que el ácido gálico tenía un tiempo de retención de 3,22, que está aquí, y el ácido P-hidroxibenzoico un tiempo de retención de 4,31 más 0,5 de error. Por eso es que nos da 4,27, que está cerca, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir es que el pico del área del ácido gálico, que es este de aquí, 4,2, va a ir aumentando a medida que vaya aumentando la concentración. Por ejemplo, en este dio 4,2, que era 0,05 de concentración, pero vamos a ver más adelante cómo también va a ir aumentando a medida que aumente la concentración. Pero en el caso del pico del ácido hidroxibenzoico, vamos a darnos cuenta que se va a mantener constante porque la concentración no va a variar en las inyecciones. Para estos análisis se mantienen todas las condiciones iguales, solo varía la concentración inyectada del analito problema. Con lo anterior que mencioné, aquí están los diferentes cromatogramas a las diferentes concentraciones. Por ejemplo, 0,01 a concentración nos dio
unas cuentas de área de 6,55, mientras que a 0,02, que se aumentó la concentración, dio 9,9, que también aumentó las cuentas de área, y así va a ser sucesivamente. Acá da 16,07, un valor mayor, en el que sigue 23,71 y en el otro 31,92. Vamos viendo cómo estos valores van aumentando de las cuentas de área a medida que también la concentración va aumentando. Aquí era 0,02, aumentó a 0,03, 0,04 y 0,05. Aquí tenemos la tabla en donde tenemos los resultados de la cuantificación del ácido gálico empleando el patrón interno del ácido P-hidroxibenzoico. Tenemos los tiempos de retención del ácido gálico que nos dio el cromatograma, también los tiempos del ácido P-hidroxibenzoico, la concentración del ácido gálico que fueron de las diluciones que nosotros hicimos y la concentración fija del ácido P-hidroxibenzoico que ya lo habíamos tenido que no iba a cambiar, que era 0,05. Luego tenemos las cuentas de área relativas, las cuales son una división o una relación entre las cuentas de área del ácido gálico con las cuentas del área del ácido hidroxibenzoico, que son valores que nos va a dar el cromatograma, ¿no? Entonces, también tenemos en esta tabla, por ejemplo, las ligeras variaciones que se pueden ver en los tiempos de retención de los analitos y la masa inyectada, la cual va a ser la consecuencia de la inyección de loop en 20 litros, ¿no? Entonces, en el caso de esta calibración, vamos a realizar una gráfica. En el eje de las ordenadas, lo que vamos a observar es las cuentas de áreas relativas, las cuales van a ser la respuesta del detector del analito problema respecto a la del patrón interno, que es lo que yo les repetía, que es el resultado que nos da el cromatograma, es decir, lo que el detector está, por así decirlo, recibiendo o nos está mostrando, ¿no? La cuenta de áreas relativas, que nos va a servir para poder hacer la gráfica, ¿no? Y en cambio, en el eje de las abscisas vamos a tener la masa inyectada, que vendría a ser la del analito problema. Entonces, lo único que se va a hacer es que se va a realizar una recta para poder ver cómo es cómo vendría a ser el comportamiento de estos datos y nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente son lineales porque coincide con lo que había mencionado previamente, que al momento de que se aumenta la concentración del analito problema, también se va aumentando lo que vendría a ser las cuentas de áreas relativas. Entonces, por eso es que nos da un valor lineal. Entonces, concluimos que las muestras problemas de las cuales se adiciona una concentración fija del patrón interno son inyectadas al sistema cromatográfico y el detector va a producir una respuesta cuantitativa expresada en cuentas de áreas. Se calcula entonces el cociente entre las cuentas del área del analito problema y las del patrón interno, que es lo que realizamos en el cuadro, y esta la va a interpolar con esta línea recta con el objeto de obtener la masa inyectada, que es el valor de aquí del analito problema. Y así tenemos la recta de calibración indirecta, que es con patrón interno.